Bienvenidos a Cuarto Intermedio, bienvenidos al programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Gonzalo, bienvenido a todos los amigos que nos siguen como siempre, Gonzalo, por la señal de Somos Salta y Somos Jujuy. Así es, salimos para Salta, para Jujuy, para el interior de la provincia de Salta también. Y estamos acá listos, dispuestos para recorrer un nuevo programa. Así es, Gonzalo, una semana especial. Recordemos que esta semana hemos conmemorado el Día de la Mujer, el 8 de marzo, así que este programa está enteramente dedicado a todas las luchas, los derechos y todas las distintas perspectivas que tienen en torno a lo que es los derechos por la mujer y la igualdad de género. Mucho camino por recorrer, ¿no? Así ¿Verdad? es. Vamos a convocar a abogadas, a una politóloga. La anunciamos. Va a estar Tania Quiriaco en nuestro programa, va a estar Ana Fernández, una luchadora, presidente de la Fundación Cintia Fernández, y va a estar la politóloga, licenciada en Ciencias Políticas, Luciana Módica. Así es, Gonzalo. Bueno, también queremos recordar, conmemorar la figura del doctor Víctor Martínez. Este sábado se cumple un aniversario de su fallecimiento, por ello hemos invitado a su hija, que también es abogada, a la doctora Gabriela Martínez, quien nos va a hacer una semblanza y vamos a recordar todas las vivencias, ¿no es cierto?, tanto como papá, pero sobre todo también como abogado. Así es, el doctor Víctor Martínez, además de abogado, fue docente universitario a cargo de la Cátedra de Derecho Penal. Muchos egresados de la Católica seguramente han pasado por esa cátedra y será lindo recordar a su maestro, ¿verdad? Así es, Gonzalo. Nosotros estudiamos en Tucumán. Nosotros estudiamos en la Universidad Nacional de Tucumán, no hemos tenido el gusto, pero bueno, sí lo hemos cruzado en los pasillos de tribunales. Y nos queda más que nada, Gonzalo, también presentar el programa, pero antes de ir de lleno al programa, como siempre decimos de este espacio, a todos los televidentes, a todos los amigos que nos están viendo, si usted tiene alguna duda, alguna consulta, algún contrato, alguna carta de documento que le llegó, alguna deuda que le están cobrando y usted no sabe por qué se lo están cobrando, ¿qué es lo que tiene que hacer siempre, Gonzalo? Siempre, siempre, siempre consulte con su abogado. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, seguimos en el programa del Colegio de Abogados. Así es, Gonzalo, como tenemos el programa especial por el Día de la Mujer, también nos está acompañando en este momento, en este bloque, la doctora Tania Quiriaco, una amiga de la casa, también para charlar respecto a cómo viene trabajando desde hace más de 10 años ya el Instituto Jurídico con Perspectiva de Género del Colegio de Abogados. Tania, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo especial en este contexto, a todas las mujeres salteñas y disidencias y sobre todo a las mujeres abogadas, que ahora somos muchos, que trabajan con perspectiva de género, ¿no? Así es. El 8 de marzo es motivo de reflexión. El Instituto Jurídico con Perspectiva de Género tiene 10 años ya de trayectoria en el ámbito del Colegio de Abogados. Seguramente un mirador, el Instituto, para ver qué ha pasado durante estos 10 años en relación a las políticas hacia la mujer, ¿no? Sí, contarles primero que a instancia de la Ley 26485, que tiene 12 años, se empezó ya a trabajar desde el litigio estratégico con perspectiva de género. Era un marco legal que nos permitía aplicar todos los conceptos, ¿no?, de género y ahí en esa ley tipificaba los delitos por violencia hacia las mujeres, ¿no? Las modalidades por violencia hacia las mujeres. De ahí vimos la necesidad con un grupo de abogadas del colegio de formar este Instituto Jurídico con Perspectiva de Género para hacer capacitaciones, talleres, conversatorios y asesoramiento jurídico con perspectiva de género en el ámbito institucional que es del Colegio de Abogados. Presentamos un estatuto ante el Colegio de Abogados. En aquel entonces estaba el doctor Pío Castellani como presidente del colegio.
fue aprobado en el Consejo Directivo y se creó el instituto, ¿no? Claro. Bueno, y a partir de ahí éramos muy poquita al principio, porque era una temática nueva. Sí, sí, estamos hablando de 10 años atrás. 10 años, sí. A pesar que, bueno, que había antecedentes nacionales, está Sí. la doctora Nelly Metelsky a nivel nacional, que, bueno, es una de las impulsoras, ¿no?, de las abogadas con perspectiva de género. Bueno, traíamos en ese momento abogadas para que nos capaciten, hacer talleres, y bueno, se fueron sumando a lo largo de estos 10 años muchas abogadas, algunas hoy están en la función pública, pero bueno, fue como un gran semillero, ¿no?, de abogadas que están trabajando en distintos ámbitos del Estado, en los 3 poderes del Estado, y diríamos que han empezado, bueno, desde el Colegio de Abogados, desde el Instituto Jurídico, que también nos permitieron trabajar libremente todas las presidencias, ¿no? Claro. La verdad que en ninguna nos podemos decir que tuvimos... Un trabajo continuo a pesar de los continuo y con mucha cambios. libertad, ¿no? Porque Sí. tuvimos posiciones desde el instituto, quizás no coincidían, ¿no?, con el Colegio de Abogados, Claro. pero siempre que aclaremos que era una posición del instituto, pudimos dar ese pronunciamiento público en distintos temas, ¿no?, que está tratando la sociedad. Tengo una consulta porque, bueno, es importante tener esta reflexión, sobre todo en nuestra provincia, en nuestra ciudad, teniendo en cuenta de que en Salta no existe una universidad, una facultad de Derecho dentro del ámbito de la universidad pública, ¿no es cierto? Entonces, la actividad académica que se realiza desde la institución, desde el Colegio de Abogados y desde el instituto es fundamental, ¿no es cierto?, y muy enriquecedora. ¿Cómo trabajaron ustedes en este aspecto? Porque, como bien decías, hace 10 años atrás era muy novedoso, todavía hoy en día, ¿no es cierto?, cuesta todavía asimilar algunos conceptos, todavía algunos planteamientos, algunos tribunales que están reticentes todavía a ser receptivos, ¿no es cierto? ¿Cómo ustedes trabajaron también con la formación? Con la formación. Bueno, muchas de las abogadas tenían formaciones previas, en especialidades en derechos hacia las mujeres, derechos humanos de las mujeres. Bueno, mi especialidad es derechos humanos en general. Bueno, fui muchos años abogada de las causas de lesa humanidad en Salta, y bueno, también con una especialidad en derechos humanos, derecho constitucional, y también cursaba una especialidad en la Universidad Nacional de Salta en derechos humanos. Bueno, vemos que la temática es similar, en donde estamos hablando de tratados internacionales, instrumentos internacionales que se deben aplicar a la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, el femicidio, en donde, bueno, uno de los antecedentes son los derechos humanos. Tenemos los antecedentes como la CEDAW, la Belén do Pará, que son instrumentos internacionales que nos dicen que la violencia de género hacia las mujeres debe ser aplicada desde los 3 poderes del Estado, debe ser encarada desde los 3 poderes del Estado, y que el Estado es responsable, ¿no? ¿Quién es el responsable de disminuir los índices de femicidio, de asistir, proteger y erradicar la violencia hacia las mujeres? El Estado, en los 3 ámbitos, ¿no? El Poder Ejecutivo tiene que tener la asistencia, protección y garantizar los derechos de las mujeres. Esa asistencia tiene que ser a través de asesoramiento, equipos interdisciplinarios que trabajen en la temática, el Poder Judicial de la investigación con perspectiva de género, y bueno, y el Poder Legislativo hacer leyes acordes o en clave de género en la materia, ¿no? Tal es así que en Salta se trabajó también en una mesa interdisciplinaria para que la ley 26485 tenga su reglamentación, que es la ley 7888 a nivel provincial, que es una ley que ya lleva 6 años y que ha tenido sus modificaciones, ¿no? Pero bueno, se trabajó muchos mesas de equipos de trabajo, integrando esos equipos de trabajo para reformar estas leyes. Íbamos al interior en aquel momento poniendo cada una su vehículo, y bueno, íbamos a distintos municipios a hacer talleres, capacitaciones, a los hospitales. Me acuerdo del hospital del Carril, que fuimos con las compañeras, íbamos a Tucumán a capacitarnos, a formarnos, o sea,
desde nosotras, ¿no? O sea, con recursos propios. Una última pregunta de mi parte, Roque. Tiene que ver, tomando lo que decía Roque, digamos, de por ahí desde los discursivos vemos que se toman algunas medidas, centrándonos en el Poder Judicial, ¿no? Aquellas acordadas que dicen que cómo deben ser redactados los escritos, hacer referencia a si es mujer, señora jueza, señores jueces y señoras juezas del corte y demás. Pero, ¿en qué consiste la justicia con perspectiva de género? No quedándonos solamente en lo formal y lingüístico, sino ¿qué es una justicia con perspectiva de género y cómo ves a la justicia salteña en esa materia? Bueno, una justicia con perspectiva de género, primero aplicar todo esto que decimos, ¿no? Las leyes, los tratados internacionales, aplicarlos en su fallo. Nosotros tenemos varias herramientas acá en Salta, como la OVIP, las defensorías de género, las fiscalías de género, que garantizan los derechos de las mujeres, ¿no? La debida diligencia también entra en lo que es la perspectiva de género. Ninguna mujer puede acudir a la justicia y salir sin una respuesta efectiva, ¿no? Claro. En eso consiste, en un acompañamiento, en una protección, en una medida cautelar que realmente llegue a su casa y no tenga ese miedo. Y muchas veces eso no ocurre. Tuvimos un caso todo el mes de enero desde el instituto y desde distintas asociaciones trabajando, una mujer que pedía un abogado en Salta, o abogada, y bueno, pedimos, por ejemplo, al Polo Integral de la Mujer, el Polo Integral de la Mujer, que es parte del Poder Ejecutivo, donde no tenía abogados para que actúen en el interior de la provincia, ¿no? Y la verdad que las mujeres en el interior se sienten como en una ratonera, que no tienen salida porque no pueden denunciar a la policía porque tienen miedo, la policía no las escucha, no están capacitados muchas veces. En los juzgados también, digo, de lo que salió público, ¿no? Denunciando a la jueza de Cafayate por maltratos, que es un juzgado multifuero. Hay distintas situaciones que no se garantiza el acceso a la justicia y hay muchos obstáculos para que ese acceso a la justicia de las mujeres sea efectivo. También nosotros solicitamos que en el interior de la provincia existan juzgados de violencia familiar y de género como existe en la provincia. Claro, en Capital. En Capital, que también está en Tartagal, en Metán creo que todavía no está efectivo el juez, pero bueno, en más del 70% de la provincia de Salta no existen esos juzgados que garanticen esos derechos hacia las mujeres. Y bueno, entonces, desde el litigio, o sea, como abogada litigante somos la que vemos día a día cuál es el obstáculo que tienen las mujeres en el acceso a la justicia, y hacemos pronunciamiento en relación a eso, ¿no? Solicitamos también con escrito que eso se haga efectivo. Bueno, por mi parte, felicitarla, obviamente, por estos 10 años, más de 10 años ya que están, reconocer 2010, ¿no? La formación y el trabajo constante, y también, la invitación a todos muchos jóvenes abogados que nos están viendo en este momento, que quieran sumarse. Muchos juraron la semana pasada también, hemos pasado las imágenes por acá, y la invitación para que todos aquellos profesionales que quieran sumarse también al instituto, cómo pueden contactarse, con quién deben contactarse, y si tienen en estos días alguna actividad también para invitar a participar. Siempre estamos en los cursos de formación, cuando después de la jura de los colegiados y colegiadas, el colegio nos hace participar del curso de formación. Al instituto, en estos días capacitamos a la policía de la provincia de Salta, junto con el Instituto de Familias. Fue una capacitación con muchos integrantes y funcionarios de las fuerzas de seguridad. También hicimos una capacitación a la Subsecretaría de Deporte, donde fuimos invitados también a formar parte de una mesa también interdisciplinaria que se estaba creando para tratar también en el deporte, que es un deporte inclusivo con perspectiva de género. Y estamos también trabajando con distintos municipios para capacitarnos, ¿no? Hay nuevas áreas de género y diversidad
que están pidiendo asesoramiento. Y bueno, sabemos que el año pasado fue un año especial, que tuvimos conversatorios por vía virtual, pero bueno, este año ya tenemos actividades programadas desde el instituto y bueno, quienes nos quieran contactar, estamos en el Colegio de Abogados todos los martes a partir de las 15 horas, donde hacemos asesoramientos gratuitos a las personas que se acercan. En la sede del centro, perdón, en Güemes 994. Sí, de Güemes 994. Y Belgrano 994. También tenemos una página que es Instituto Jurídico con Perspectiva de Género en el Face, que nos dejan mensajes que respondemos y acompañamos a las mujeres, ¿no?, que están en una situación de violencia. Así que bueno, es un trabajo a seguir y a formar también a las nuevas colegas que también se inician en la profesión. Perfecto, muchas gracias, doctora. Nosotros, Gonzalo, tenemos que hacer una muy breve pausa. Una breve pausa y seguimos aquí en Cuarto Intermedio. Ya volvemos. If you were falling, then I would catch you. You need a light. I'd find a match. Seguimos en Cuarto Intermedio Roque en este programa enmarcado en el Día Internacional de la Mujer, del 8 de marzo. Así es, Gonzalo. Bueno, queremos hablar de temas muy importantes vinculados a la representación que tiene la mujer de hoy en día en nuestras instituciones. Hemos entrevistado anteriormente a nuestra invitada, que vamos a compartir hoy la entrevista, pero hoy va a ser presencial. Agradecemos muchísimo la visita a la licenciada en Ciencias Políticas, Luciana Modica. ¿Cómo está, Luciana? Muchas gracias. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Luciana, un placer. Y bueno, en aquella primera entrevista hicimos foco en el Poder Ejecutivo en virtud, a partir de una investigación que habías realizado que demostraba que los ministerios no están a cargo de mujeres, había una proporción muy baja de la participación de las mujeres en las cabezas de los ministerios y las secretarías, ¿verdad? Exactamente, sí, en la provincia de Salta solo hay una ministra mujer en este momento, ¿no? Esta gestión empezó con 2 mujeres a cargo del ministerio, en este momento solo tenemos una. En la cartera de Desarrollo Social, o sea que es un área bien feminizada, es un área que atiende a las tareas del cuidado. Y los demás ministerios están a cargo de varones. Esto hace que el 92% de la primera alta gerencia pública, es decir, de los ministros y ministras, estén a cargo de varones. ¿Y esto se replica en otros ámbitos también? ¿En el municipio, por ejemplo, de la ciudad de Salta? Sí, a nivel municipal, en este momento en la provincia solo tenemos 4 intendentas, mujeres. Históricamente el rol del intendente ha sido un rol masculino, es la primera vez que tenemos una intendenta mujer en la ciudad de Salta y bueno, eso nos da señales de que cada vez más las mujeres estamos abriendo camino en la política, pero sin embargo son muchos los obstáculos que todavía tenemos que enfrentar, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, cuando uno ve los resultados, los números, las estadísticas que se manejan, la realidad que todos conocemos, ¿cuáles son los fundamentos o los argumentos para llegar a estas conclusiones, ¿no es cierto? ¿Vos qué crees o qué sabés que es lo que sucede? Lo que sucede es que, como en otros ámbitos públicos, ¿no? Como es, por ejemplo, en las universidades públicas o en otros sectores económicos, las mujeres tenemos que enfrentar algunos techos de cristal que tenemos en el mercado laboral en general, ¿no? Lo que sucede es que aún en la política tenemos otros obstáculos, ¿no? Que es el manejo del poder, que sin embargo, digo, aunque vivamos en el 2021, el poder sigue siendo una cosa de varones, más aún en una provincia tan machista como es la provincia de Salta, ¿no? En donde las decisiones políticas son tomadas en mesas redondas, cerradas,
de varones y sobre todo de varones adultos, ¿no? Entonces, en esos espacios, las mujeres tenemos obstáculos para sentarnos en esas mesas de decisión a la par de estos varones, ¿no? Si vemos, por ejemplo, los partidos políticos de la provincia, no podemos mencionar algún partido político que esté presidido por una mujer en la provincia de Salta. Entonces, todavía creo que las mujeres tenemos que tener primero visibilidad, que este problema se haga visible, que las mujeres también lo vean, porque ese es otro asunto, ¿no? Que las mujeres reconozcan los obstáculos que enfrentan, y por otro lado también una fuerte decisión y voluntad política de la gestión actual por incluir más mujeres en lugares de decisión. ¿Y cuáles son las herramientas para lograr esa inclusión, digamos, en el ámbito electoral, del derecho electoral, las leyes de cupo y demás, como mecanismos, herramientas de discriminación positiva, pero ¿dan resultados? ¿Qué análisis puede hacer al respecto? La literatura latinoamericana demuestra que sí, dan resultados. Son muy importantes las leyes de cupo, son muy importantes las leyes de paridad. Sin embargo, la ley sola no resuelve el problema, ¿no? Porque incluso en aquellos espacios en donde tenemos leyes de paridad, aún encontramos, los partidos políticos encuentran mecanismos para seguir posicionando primero en las listas a varones o poniendo a las mujeres únicamente en los distritos históricamente perdedores. Entonces se cumple con la regla. Exactamente. Entonces, acá en Salta tenemos una ley de paridad. De hecho, fue una de las primeras provincias en tener ley de paridad. Sin embargo, es una ley de paridad incompleta, porque solamente registra la paridad vertical, que esto es en la alternancia de género en el armado de las listas. Pero lo que sucede es que no tenemos una ley horizontal, es decir, que alterne también el género en los distintos departamentos donde los partidos políticos se van a postular. ¿Por qué digo esto? Porque en las elecciones que son de cargos uninominales, como es el caso de intendentes, o como es el caso de senadores, que termina siendo un órgano importantísimo en la provincia, el resultado es que los partidos políticos eligen a un varón para postular, y como es uninominal, compiten por lo general entre varones, y el resultado es una Cámara de Senadores de 23 bancas, solo una es una mujer. Históricamente se va repitiendo eso, ¿verdad? Porque mayoritariamente varones de la Cámara de Senadores. Mi pregunta era vinculada a que, hablábamos de que los resultados que vemos tienen un origen que es vinculado a quiénes son los que toman las decisiones. Ahora bien, también podría ser que el electorado, ¿no es cierto?, que está conformado mayormente justamente por mujeres, también realicen discriminación, no sé si consciente o inconscientemente, de elegir entre un varón y una mujer, eligen a un varón. Podría llegar a ser, porque el mayor número de electorados son mujeres. Yo no he visto estudios sobre eso. Sería interesante hacer algún tipo de estudio de opinión pública, ¿no? Y valorar si los salteños y las salteñas eligen más varones por ser varones, o en realidad tiene que ver con una cuestión de oferta electoral. Que no hay otra cosa que elegir. Exactamente, ¿no? Porque al fin de cuentas las barreras que enfrentan las mujeres en los partidos políticos hacen que no puedan acceder a esos lugares, ¿no?, de primera línea. O si terminan accediendo, no es cualquier mujer, es una mujer dócil, es una mujer, digamos, que sea servicial a en la política varón. argentina hemos visto mujeres de carácter, ¿no? Cristina Kirchner, Carrió, Patricia Bullrich, hemos tenido representantes mujeres nacional, de carácter. A nivel nacional sí, y esa es otra de las cualidades que se estudian, ¿no?, desde la ciencia política, que tienen que tener las mujeres. Muchas mujeres tienen que tener cierto carácter, o en algunos casos incluso masculinizarse, ¿no? Y lo que sucede también desde la opinión pública es que automáticamente son criticadas, o son tratadas de locas, o de histéricas, o de tener un carácter fuerte. Claro, ayer justamente he visto respecto a Margaret Thatcher, ¿no?, que no era un personaje muy querido para los argentinos, y mostraba la diferencia. Ella, cuando empezó a actuar en política, tenía un tono de voz mucho más agudo, ¿no es cierto? Y cuando asumió como primera ministra, torció su tono de voz más grave. Entonces, es como que se le habían recomendado que realice este tipo de cambio, ¿no? Como vos bien decías, un poco para jugar un poco con esa
esos esquemas que uno ya tiene como preconceptos formados. Incluso cuando uno entrevista a funcionarias públicas, parte de mi trabajo de campo, de mi investigación, fueron entrevistas y muchas de ellas me decían, ¿no?, que era una necesidad que ellas veían, tener que masculinizarse en algunos espacios para que no las pasen por encima, claro, ¿no? Claro. Hay una cuestión que siempre está presente en las discusiones cuando hablamos del tema de cupos y demás. ¿Cómo se concilia este mecanismo de discriminación positiva con el concepto de la idoneidad como el único factor que se tiene que tener en cuenta para el acceso a un cargo público? Principio constitucional, ¿verdad? Sí, siempre pasa esto. Enseguida que empezamos a hablar de cuotas de género, de paridad, aparece esta cuestión de, bueno, la capacidad de las mujeres, que lleguen las mejores, ¿no?, que lleguen por cupo, ¿no? Ese es un argumento que se escucha muchas veces, lamentablemente, porque en realidad lo que demuestra los estudios es que las mujeres estamos más capacitadas que los varones que están incluso en los mismos cargos o incluso en cargos mayores que en los que se desempeñan las mujeres. Entonces las mujeres constantemente tenemos que estar demostrando nuestra capacidad por medios de títulos, de nuestra formación, tenemos que saber hablar. Entonces, y yo me pregunto, ¿quién le está preguntando qué tanta formación tienen los varones, ¿no? De hecho, si revisamos el currículum de algunos políticos que tenemos en la provincia. O de los jueces de corte mismo, digamos. También, ¿no? Y si currículos deslucidos y cumpliendo altas funciones. No creo que se preocupen tanto por la capacidad que tengan los varones como sí hacen hincapié con la capacidad que tienen las mujeres. Entonces, esos son los espacios en donde vemos la desigualdad de género, ¿no? Bueno, lo hemos visto acá en el Ministerio de Salud, Gonzalo. La anterior ministra de Salud fue públicamente exigido por muchísima gente y medios que renuncie, y vemos ahora también que el Ministerio de Salud tuvo varias cuestiones cuestionables, valga la redundancia, y no se sienten las mismas opiniones, ¿no? Exactamente, digamos, ha sido... No sé si será por una cuestión de género o por cuestiones políticas partidarias. Pero tenemos casos de supuestamente de vacunación VIP, el tema de el ministro nombrando a familiares directos, y sin embargo no ha tenido el mismo cuestionamiento que tuvo en su momento la ministra Medrano, ¿no? Siempre la opinión pública es más dura con las mujeres, ¿no? Lo vemos con las diputadas, lo vemos con las intendentas también, incluso este año, que es un año electoral, hay que estar muy atentos con las mujeres que estén en campaña, ¿no?, con las candidatas. Y hay críticas por cuestiones de peso, de imagen, de cómo está vestida, de los gestos que hace. Es verdad, es como que hay mucho más enfoque en esas cuestiones, en criticarla y no así en ver las cuestiones buenas que todos tenemos. Pero la crítica muchas veces viene tanto de varones como de mujeres, ¿no? Sí, eso también hay que comentarlo, digamos. También, por supuesto. Y esa crítica tiene un nombre y se llama violencia mediática, ¿no? Incluso si pensamos también en la categoría violencia política, que nuestro país tiene una ley nacional que reconoce a la violencia política, y otros países como México, por ejemplo, que no tienen todavía el reconocimiento de esta categoría. Me parece que es una buena oportunidad, un año como este, para estar más atentos en eso, y también para que desde los tribunales electorales se supervisen estas cuestiones, se capacite también, se haga capacitaciones de prevención en violencia política y también, bueno, se juzgue, ¿no? Porque la última pregunta de mi parte, Roque. Hemos hablado del sector público, pero ahora pensemos en el sector privado. Las sociedades comerciales, quienes integran el directorio, las fundaciones, las asociaciones civiles, quienes integran los consejos directivos de esas organizaciones. Sería importante también pensar en una ley, una legislación que promueva que los directorios haya equidad de género en su formación. Bueno, el año pasado hubo una ley muy importante en Santa Fe, por ejemplo, una ley de paridad que era una paridad integral. No solo habla de la vertical, que es la que nosotros tenemos en Salta, de la horizontal, que fue la que yo propuse y que me parece que es importante mencionarla en un año en donde estamos haciendo una reforma constitucional, ¿no? Sería bueno que quienes sean constituyentes escuchen estas recomendaciones y puedan incluir... Lamentablemente el orden del día para esa convención constituyente está acotada a algunos puntos. Perdimos la oportunidad de discutir otros. Bueno, hay que ver también por qué perdimos esa oportunidad. Y comentaba de la ley de Santa Fe porque es una paridad integral en donde también se promueve incluso en los sindicatos, se promueve en los órganos de las universidades. Entonces es una ley que busca generar mayor igualdad no solo en la alta gerencia pública, sino también en otros espacios.
Bueno, la verdad, se nos acaba el tiempo. Tenemos otra entrevista también vinculada a esta semana tan especial para todos. Te queremos agradecer muchísimo. Nos dejás siempre pensando. Sí, eso es lo bueno de invitar a la gente. Ya en las siempre son disparadores, ¿no? Y ganas de seguir preguntando y hablando. Así que... Y la gente en las casi, pero ¿por qué no dijo tal cosa, Gonzalo? ¿Por qué no dijo tal cosa? Así que te agradecemos muchísimo. Enriquece muchísimo el debate. Y te vamos a seguir convocando, Luciana, para seguir hablando de estos temas. Cuando quieran. Muchas gracias. No, por favor. Hacemos una pausa, Gonzalo, la primera en Cuarto Intermedio. Así es, brevísima pausa y seguimos en Cuarto Intermedio. Falling, then I would catch you. You need a light, I'd find a match. Seguimos en Cuarto Intermedio Roque, seguimos conmemorando el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Así momento es, de reflexión, ¿verdad? Sí, tal cual, Gonzalo. Bueno, en este momento hemos invitado a Ana Fernández, quien es la presidenta de la Fundación Cintia Fernández. Es una reconocida luchadora por la justicia en Salta. Y bueno, a través de su fundación también se realizan distintas actividades. Algunas de ellas son formativas y también vamos a hablar de esos temas. ¿Cómo está, Ana? Muchas gracias por venir. Muchas gracias, buenos días a usted y buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ana, es una amiga de la casa. Sí. Así es. Y la verdad, digamos, la tragedia que ha vivido personal, la muerte de su hija, el juicio que ha sido tan largo y demás, digamos, y se ha volcado en ese compromiso desde el primer momento con el tema de la perspectiva de género. Exactamente. A fundar una fundación que lleva precisamente el nombre de su hija, Ana. Exactamente, sí. Yo cuando fue el crimen de mi hija, ahora el 28 de abril cumple 10 años del crimen, que en ese momento no se hablaba de femicidio, en el 2011, no se hablaba de femicidio. Entonces empecé una lucha, tenaz, contra un sistema. Así es. Porque esto no lo digo yo, quedó plasmado en el juicio, un largo juicio que fue de más de un mes. Donde digamos quedó plasmado todo el encubrimiento policial, judicial que hubo desde primera instancia a querer dirigir el homicidio de mi hija a un suicidio. Eso me llevó a recorrer todo el ámbito judicial y lo sigo recorriendo actualmente. Porque todavía no se cerró toda la causa de Cintia. Ana, de eso quería hablar, pero Gonzalo, porque vos me mencionas 10 años, ¿no? Y uno comienza a pensar de las impunidades que hay en Salta, hablamos de tiempos recientes, ¿no es cierto? Que las francesas, hablamos, del caso de Cintia Fernández, de María Cash, de Luján Peñalba, muchas causas. Muchas otras causas más también que ustedes todos los viernes marchaban lo visibilizamos. Reclamando. ¿En qué está hoy la causa del crimen de Cintia Fernández? En este momento, hubo una condena, obviamente que han apelado los abogados. Écar y Luna apelaron en el Tribunal de Impugnación la decisión del Tribunal 4 de juicio. Estamos esperando la resolución, ya lleva casi más de un año, pero entiendo los tiempos que el año pasado fue una justicia que ha trabajado en todos los aspectos remoto, conocido mundialmente por el COVID. Entonces estamos a la espera de que se resuelva en el Tribunal de Impugnación 3 que tiene la causa, digamos, de mi hija. Y también hay otra parte donde está imputada la policía, que también eso está, esa causa sigue abierta. Y estamos esperando también a que se eleve a juicio, que la jueza de garantía nos dé, digamos, la derecha para que ya avancemos a un juicio como lo pidió el fiscal Ramos Osorio, que sigue siendo fiscal en la causa de Cintia.
Hay otras aristas también, porque lamentablemente en la causa de mi hija hubieron muchísimos actores que trataron de llevar toda la causa a la impunidad, diciendo que mi hija se había suicidado. También en el juicio quedó demostrado, a pesar que la defensa llevó, todos los testigos que llevó eran testigos falsos, que quedaron detenidos, para direccionar todo, digamos, con otra estrategia, con una falta de ética, no ajustándose a derecho. Siempre, es más, hablando de eso, voy a hablar justamente de que no toda la prensa, pero mucha prensa y muchas redes sociales hacen hincapié en las pruebas que se encontraron en el cuerpito de mi hija, pero quedó demostrado en el juicio, no solo con los peritos que pusieron el Estado, sino con los peritos que yo puse, en todas las líneas puse perito de mi parte, donde quedó demostrado que todo lo que se puso en el cadáver de mi hijita fueron post-mortem. Lo digo con dolor y tristeza, porque inclusive hasta cuando le cortaron las venitas para decir que ella se había suicidado, quedó demostrado por tanto los médicos que actuaron, la doctora Díaz Nieto, que fue la médica forense, el doctor Albornoz, que actuaron en primera fase, que eso fue post-mortem. Sí. Entonces, yo no tengo que salir a explicarle a la perversidad y a la morbosidad que existen en las redes sociales, y sí llamo, esto me lleva a llamar a la reflexión, que también los medios, no digo todos los medios, no todos los periodistas, y las redes sociales, pero más que nada, son muy crueles y perversos a la hora del tratamiento cuando encuentran a una mujer asesinada. Nos falta mucho en la educación todavía. Falta muchísimo. Cintia, como el tiempo es tan tirano, y yo lo veo en este punto, digamos, digamos a partir de esta lucha de 10 años y demás, te encontraste con una justicia. Digamos que la doctora Sonia Escudero en un reciente libro habla de la justicia patriarcal, en donde refiere el caso también de tu hija. Cintia, sí. ¿Hoy tenemos una justicia patriarcal o hemos avanzado en estos 10 años? Mira, en 10 años hemos avanzado muy poco. La escuchaba anteriormente a la doctora Tania Quiriaco, la pregunta que ustedes le hicieron. Todavía hay jueces reticentes. Yo tuve la suerte de tener un tribunal totalmente abierto, encabezado por la doctora Vera, una mujer que trabaja mucho con perspectiva de género, el doctor Lescano y la doctora Marocco, pero no todos los jueces, porque lo veo en casos de la fundación que llevamos, casos de femicidio, violencia de género, todavía hay jueces reticentes a formarse con perspectiva de género y a la hora de los fallos. Yo no soy abogada, pero aprendí con tantos años todo lo que es la justicia. Entonces yo creo que acá todavía hace mucha falta, y en 10 años hemos avanzado muy poco. Yo lo veo inclusive en situaciones que pasan cuando las madres denuncian, cuando los familiares denuncian, inclusive con fallos vergonzosos, ¿no? Sí. Donde yo sigo sosteniendo que acá en Salta todavía la ley 27.372, que fue aprobada de orden público en el 2017, Salta es una de las provincias que no se adhirió. Derechos y garantías de las víctimas del delito. Sí. Entonces todavía seguimos atrasados y vemos que hay una reticencia de parte de, no digo todo, pero de un grupo de administradores de justicia. Bueno, esto es muy importante porque justamente desde la Fundación Cintia Fernández se va a realizar una diplomatura sobre género, perspectiva de género, transversalización e igualdad de género. Exactamente, eso desde el área académica de la Fundación, cuya directora es una abogada, Gabriela Rodríguez. También sí vino el programa. Que la deben conocer bastante. Claro, casualmente la estamos dictando porque contamos no solo con el aval del Ministerio Público Fiscal de la provincia, sino también de Nación. Como ustedes sabrán, el proyecto de la nueva Fiscalía UFEM, la Fiscalía que se inauguró el lunes, fue un proyecto de la Fundación Cintia Fernández que la trabajamos el año pasado desde el protocolo ONU Mujeres, ¿sí? En base a ese protocolo se trabajó este proyecto y bueno, agradecerle al doctor Cornejo que vio con buenos ojos abrir una fiscalía especializada en femicidio. Doctor Abel Cornejo, Procurador General de la provincia. El Procurador General de la provincia. Sí. Entonces, con esta diplomatura lo que tratamos nosotros es capacitarnos, me incluyo yo como presidenta de la Fundación, y para las distintas áreas, porque esta capacitación no solo es para los abogados o los administradores de justicia,
como dijo anteriormente la abogada que estuvo, es en el deporte, en los medios, en todos lados. Pero también celebro que vi que hay una nota que el ministro de Educación firmó un convenio con el Poder Judicial para trabajar esta temática también desde la Corte de Justicia, del cual la magistratura. Sí. Me parece muy bien porque se debe trabajar, pero yo quiero que se trabaje desde la niñez, desde que el niñito va a primeros años, porque es la forma que vamos a capacitar y prevenir, es formando, porque ya los que somos grandes, es como el arbolito, si ya está chueco, difícilmente lo podamos enderezar, ¿no? Y los difusores de todas estas políticas, además, siempre son los niños, ¿no? Los niños, entonces yo creo que eso tal vez logre verlo, porque... Pero hay que empezar ahora. Hay que empezar ahora, porque si no, no hay un cambio todavía sustancial. Cintia, hay muchas leyes, hay muchas organizaciones, hay muchos organismos que tienen oficina, pero no alcanza. Bueno, estamos viendo el flyer de esta actividad académica. Realmente muchos son los temas que se van a tratar. ¿Se van a desarrollar a partir de cuándo? Desde el miércoles 7 de abril hasta diciembre. Todo el año de formación. Todo el año desde Fundación Cintia Fernández. 2 días antes que empiece vamos a habilitar la plataforma Zoom. Es todo vía remota, a través de Zoom. Sí, porque van a haber juristas latinoamericanos que van a dar obviamente desde sus lugares las clases, así que los invito y muchas gracias por la difusión, pero esto es abierto en general, ahí está en el flyer toda la indicación, la información, todo. Abierto a toda la ciudadanía, a todo el público en general, así que muchas gracias. No, Ana, gracias a ustedes, gracias, bueno, hay mucho para hablar, pero mucho por hacer todavía, hay que desconstruir. Así es. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, muchas gracias. Un ejemplo de lucha y compromiso. Ana Fernández en nuestro programa, Roque. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una muy breve pausa, Gonzalo. Y ya seguimos, ya volvemos con Cuarto Intermedio. If you were falling, then I would catch you. You need a light. I'd find a man. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, y este sábado 13 de marzo se cumple un aniversario más de la partida de un hombre del derecho, un querido docente de Salta, de la Cátedra de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, el doctor Víctor René Martínez. Así es, Gonzalo. Bueno, por ello hemos invitado para recordar, para homenajearlo a su hija, a la doctora también abogada, a María Gabriela Martínez. ¿Cómo estás, Hola, doctora? chicos, muchas gracias por mucho venir. Gusto. Bueno, un placer. Queríamos compartir con ustedes. En esta casa que es la casa de todos los abogados, ¿verdad? El Colegio de Abogados. Y en el caso de su familia, es una familia de abogados. Su papá abogado, su mamá fue jueza. Mi mamá también abogada, Sálico. Exactamente. Ella fue juez de Cámara del Crimen. Sí. Fue la primera camarista mujer. Así que también celebrando la Semana de la Mujer. Sí, vamos a hablar del techo de cristal y saber que... Sí. Y después, bueno, mi papá tuvo 6 hijos, y de los cuales las 2 mayores, mi hermana Cecilia, que actualmente es defensora oficial. Defensor oficial penal. Penal también, exactamente. Y bueno, yo también soy abogada. Y su marido, a quien saludamos desde acá, el doctor Casabela Dávalos, también abogado penalista. Abogado penalista, exactamente. Así que hay una cuestión de sangre. Así es, exactamente. ¿Y tiene que ver mucho su papá en esta vocación por el derecho? Sí, y la verdad que sí. Yo creo que tuvo mucha influencia en todo esto. Es así que cuando yo terminé el secundario, 5º año, todos sabíamos que yo iba a estudiar abogacía, no había mucha oferta. Claro. Y me dice, bueno, vamos, que te llevo a la facultad a anotarte. Ah, bueno, ¿en qué? Y en abogacía, bueno, así que acá estoy. Doy gracias, que la verdad que con todo gusto. ¿Qué es lo que recuerda o destaca de su padre como abogado?
Bueno, mi papá tuvo una amplia trascendencia académica, principalmente, sí. Se dedicó mucho al estudio del derecho y tuvo mucha participación académica en la Universidad Católica de Salta, sí. Redactó muchas publicaciones, profundizó, trabajó con el Código Procesal Penal, sí. De la provincia, entonces no solo en la parte de lo que puede decir de litigar, claro. Sino que también tuvo mucha intervención académica, se dedicó mucho a la docencia. Claro. ¿Él se recibió acá en Salta de abogado? No, justamente muchas veces hay una confusión porque se lo escuchaba hablar a él con una tonada diferente. Sí, sí. ¿Por qué la tonada de mi papá? Mi papá es salteño, fue salteño, hijo de 2 maestros que por razones de trabajo se fueron a trabajar a Formosa. Y ahí en Formosa él hizo su escuela primaria, su niñez, claro. En Formosa. Y después ya en la edad del secundario fue al Colegio Nacional de Concepción del Uruguay. Él estudió en la provincia de Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, en lo que es era un internado que se llama La Fraternidad, y que hoy ese colegio ya es una universidad, es la Universidad Nacional de Concepción del Uruguay. Entonces él se recibió, también ahí tuvo otro momento de su vida en el litoral, por así decirles. Y después ya pasó a estudiar Derecho, a estudiar Abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba. Claro. Entonces él se recibe en la Córdoba la docta, como le decía él. Una facultad de Derecho con una impronta penalista. Penalista, ¿no? Fue alumno y pero muy amigo de Ricardo Núñez. Claro, bueno, gran maestro del Derecho Penal. Derecho Penal. Y en la parte de procesal penal de Vélez Mariconde, que es a quien él ha seguido, ¿no es cierto?, durante toda su se formó con los grandes maestros. Con los grandes maestros. Y no solo que se formó, sino que él también tuvo una amistad muy fuerte. Tan es así que, por ejemplo, Ricardo Núñez venía a Salta porque tiene una hija salteña, que es casada con un salteño, con el doctor Centeno, con Marcelo Centeno. Claro, sí, efectivamente. Y bueno, tiene los hijos, Marcelo Centeno Núñez y demás. Entonces, cuando venía el doctor Núñez a Salta, se juntaba con mi papá y se iban al boxeo, por ejemplo. Entonces él tenía esas cosas ¿Y cómo tu papá viene a Salta después de Córdoba? Bueno, él se recibe en Córdoba y regresa a su ciudad natal. Claro. ¿No? Él siempre quiso regresar. Regresó a su ciudad natal. Estuvo en Salta, unos pequeños, a los principios, apenas llegó, debe haber llegado en el año 68, pero al poco tiempo se fue a trabajar a Orán. ¿En la justicia? En la justicia. Él trabajó en la justicia en Orán, primero como defensor oficial y después como juez de instrucción. Bueno, ahí ya nacieron los 3 primeros hijos. Nacimos en Salta, no nací en Orán. Y vivimos en Orán hasta que yo tenía 5 años. Pero su paso por la justicia fue breve, ¿verdad? Porque fue un abogado que... Sí, él estuvo, bueno, en esa época como juez, después cuando se viene a Salta, abre el estudio con Balbín Gallo. Él estuvo ahí mucho tiempo con Gallo, tuvo mucho acercamiento con los hermanos catalanos, con el Pocho Catalano y con el hermano, que ya falleció también. Y después tuvo una época que fue fiscal penal de Cámara. Pero después volvió ya a la profesión donde se dedicó a litigar. ¿Y cuál es la visión que compartes con vos respecto al abogado? ¿Cómo tenía que ser un abogado? ¿Cuál era el ejemplo que él les gustaba darles a ustedes, ¿no es cierto?, como hija y como colega? Exactamente. Bueno, él yo lo que pude vivir con él fue, yo me recibí, empecé a trabajar con él. Donde primero fue para mí una enseñanza muy importante, donde nos ha transmitido siempre la responsabilidad, la honestidad y el estudio. Entonces siempre estar estudiando, siempre capacitándonos y tomar los juicios, los casos con total responsabilidad. Y siempre, bueno, la defensa, la pelea, la lucha, de no darse por vencidos ni aún vencidos, siempre fue de empujarnos a
a tratar de llevar adelante la lucha por el derecho. De todos los casos que tu padre asumió durante el ejercicio de su profesión, ¿cuál quizás recordás que le ha dado mayor satisfacción profesionalmente? A ver, como casos. Y tuvo varios casos así. Por ahí defendió a un policía que era muy amigo en el tema de un procedimiento. Claro. Y bueno, en esa vez lo sacó muy a flote. Después él, cuando fue fiscal, también tuvo un caso bastante importante de una menor que había sido también, la habían matado, o sea, tuvo así casos de bastante trascendencia, tuvo casos políticos de defensa de algunos connotaciones políticas en su momento. No, la verdad que desde un punto de vista penal ha litigado bastante también. Sí. Bueno, porque siempre se dice, ¿no?, que para ser abogado, bueno, hay que ser especial. Pero también para ser penalista hay que tener un cuero, ¿cierto? Hay que saber afrontar determinadas batallas y saber elaborar bien las estrategias, porque una vez que ya está en el juicio... Así es, todo una... Primero él siempre hablaba de que el abogado penalista tiene el traje gris. El traje gris de penalista, eso ya era un sello para ser penalista. Y bueno, y después asumir la defensa, ¿no? Era una forma de ponerse, si bien él siempre decía, el cliente detrás del escritorio, no había que, ¿no es cierto?, inmiscuirse, ¿no es cierto?, no ponerse en la posición del cliente, porque ya entonces perdía la perspectiva. Y claro, y lo que requiere el abogado en la defensa, la objetividad. La objetividad, entonces siempre el cliente del otro lado del escritorio. Y uno, como abogado, ponerse en la defensa y abarcar todas las estrategias, controlar la prueba, controlar los plazos. Eso era algo que a mí me perseguía. ¿Compartieron el estudio? ¿Trabajaron juntos? Compartí el estudio un tiempo, sí. Después ya, bueno, yo me fui, puse el estudio ya cuando tuve mi hijo, otra forma de trabajar. Cecilia, mi hermana, sí, ella siguió adelante mucho tiempo con el estudio con él. Claro. Después el estudio de mi papá tenía una particularidad muy especial, que quedaba en la calle Necochea, y en el fondo existía o estaba el quincho. Ah, qué importante, que un estudio tiene que tener un quincho. Exactamente, era el quincho de los asados de los viernes. Claro. Donde ahí, bueno, se recibían amigos, se recibían colegas, se hacían los asados, venían profesores, venían catedráticos. Los últimos que estuvieron acompañándolo fue, por ejemplo, el doctor Adolfo Alvarado Belloso, con quien hizo muy buena amistad y compartieron, y les gustaban mucho las empanadas y los asados. Así que, bueno, el estudio de mi papá, en el fondo, tenía un jardín muy lindo con sus rosales que él lo cuidaba, y el quincho del asado. Importante eso. Muy importante. Importante que un estudio esté equipado con un quincho. Sí, bueno, la tradición completa, ¿no? Tanto bueno, de ejercicio de la profesión como también de los asados es fundamental. Bueno, nosotros queríamos recordarlos con una sonrisa, ¿no es cierto? Queríamos tener tu testimonio de primera mano y hacer que te agradecemos muchísimo por compartir todos estos recuerdos con nosotros. Así es. Y la última que quería yo dejar es darle las gracias al doctor Burgo y por su intermedio a todo el Colegio de Abogados, que en el día de hoy se le ha hecho este pequeño homenaje y reconocimiento que se lo realizó porque muchos libros de la biblioteca de mi papá, autores clásicos, hemos decidido la familia donarlos al colegio. Así es, muy agradecido. En nombre de todo el foro, va a formar parte la biblioteca del doctor Martínez de la biblioteca del Colegio de Abogados. Así es. Así que muchas gracias por la decisión de la familia. Hemos visto durante la entrevista las distintas fotos, imágenes de su padre en distintas funciones, ¿no? Como docente. Como todo. Así que bueno, muchas gracias muchísimas gracias a ustedes y al Colegio de Abogados. Por favor, muchas gracias. Y nosotros, Gonzalo, nos queda despedirnos hasta la semana que viene. El programa pasó volando. Pasó volando realmente. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Hasta la semana que viene. Adiós. I can see all of the color now.
light.